Bueno, pues ahora va a haber más tiempo. Entonces, pues ya veo que están saboreándose el debate, ¿no? Y bueno, pues ahora además me parece que con muy buenas razones, porque pues tenemos a la doctora Karina Gómez Frode y tenemos aquí a la licenciada Lucía Rodríguez, doctora Lucía Rodríguez. No, pues es un hecho, ¿no? Como dicen los abogados. Entonces, en ese sentido, vamos con la inercia. Acuérdense, mes de marzo, ciclo sobre los derechos de las mujeres en el cine, y además un documental que también, pues, en su propio contexto, dentro de la cinematografía, da para muchos comentarios, para muchas reflexiones. Me parece que es importante señalar, pues, todo este esfuerzo de la directora, de Ana Cruz, ¿no? por entrevistar a todas estas personalidades que ustedes vieron. Es un esfuerzo que ella misma en una entrevista confiesa que no sabía hasta dónde iba a llegar, ¿no? Empezó con Eufrosina y después se siguió de ahí y ya vieron a qué personalidades logró entrevistar. Entonces, también un poco la fuerza del documental. México es uno de los países que más utiliza el documental, al grado que tenemos festivales solo exclusivos en ese ámbito, y lo utilizamos además dentro del litigio estratégico. Es decir, hay compañías como la Sandía Digital que a la par de empezar el proceso judicial empiezan sus demandas haciendo un documental para explicar el caso. Entonces me parece que también es una herramienta didáctica y procesal muy interesante. Hay un estudio ahora en el doctorado en jurídicas que es en este sentido, o sea, cuál es la posible trascendencia del documental dentro del derecho. Entonces me parece que todo en ese ámbito de reflexiones va a haber mucho de qué hablar. Nuestra jefa, en el sentido de la unidad de posgrado, Karina Gómez Frode, que bueno, también nuestra jefa, porque somos profesores aquí, todo el mundo la conoce. Yo decía eso, en el sentido de que, bueno, porque estamos aquí y finalmente es la comunidad del posgrado, pero yo le pedía a la doctora Lucía si me hacía el favor de decirnos, pues, algunas líneas sobre su actividad, sobre incluso sus gustos y todo. Incluso se acostumbraba antes presentar la película, ¿no? ¿Por qué esta película? Entonces vamos a cederle inmediatamente el uso de la palabra para que usted libremente diga lo que quiera. Ok, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Que conste en un acta, por favor tomen nota, dijo libremente. Entonces esto es sumamente riesgoso en tratándose de que me presten el micrófono. Entonces, bueno, advertida la situación. Karina, buenas tardes. También a ti, compañero, maestro, no me José Ramón. Y bueno, antes que nada agradecer el espacio para poder platicar. De entrada, un comentario muy breve, en el sentido de que qué método tan magnífico, tan maravilloso, una forma lúdica de transmitir una serie de inquietudes, el poder abrir estos espacios de compartir reflexiones, inquietudes, dudas y hasta quejas, ¿verdad? De veras felicito. Creo que es uno, este mecanismo lo utilizo, entonces me da gusto saber que se lleva a cabo, pero así que forma parte de un programa especial, que también eso es importante. Bueno, con respecto a esto, ¿quién soy? Soy la licenciada Lucía Rodríguez Quintero. Básicamente tengo ya algunos añitos, más o menos unos 20 años trabajando específicamente con violencia, aproximadamente unos 15 trabajando con cuestiones de política pública, situaciones de equidad de género. Estuve en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, en ese momento histórico intrafamiliar, ahora familiar. Estuve también en el Instituto de la Mujer, fui subdirectora jurídica, y bueno, actualmente estoy en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el programa sobre asuntos de la niñez y la familia. Tengo como varias inquietudes y gustos, José Ramón, sobre todo trabajar por hacer visible una serie de temas que de repente son invisibles y que, bueno, a final de cuentas se vuelven violencia simbólica, y que es muy importante como reflexionar sobre ellos. Propuestas que tengo, he participado en algunas mesas de revisión y actualización legislativa. En los ratos libres trabajamos haciendo algunos artículos en materia de violencia de género, masculinidades, que es un tema que a mí me interesa mucho, porque me parece, como decían algunas de las compañeras en la película, necesitamos trabajar con la otra parte, con el otro componente humano, porque si no corremos el riesgo de que las cosas simple y sencillamente, por más que le apostemos al empoderamiento femenino, no funcionen.
y esto va a ir en detrimento no solamente de los derechos humanos de las mujeres, sino también del componente masculino, ¿verdad? Yo tengo una visión muy específica en torno a que cuando se atiende adecuadamente a una mujer, multiplicamos y eficientamos la posibilidad de ese recurso que le dimos en el sentido de estar beneficiando al menos a 4 personas. Es bien importante, el punto de partida de muchas familias son precisamente las mujeres, como lo escuchamos en el documental, y pues me parece que por eso también es importante y necesario y ya ineludible, porque nos hemos tardado demasiado. Vayan haciendo cuentas con respecto a la primera posibilidad de sufragar y posteriormente ya sufragio universal para las mujeres en México y posteriormente cuál es realmente el estado que guardamos. Entonces, en este sentido, habiendo visto previamente la película, me permití un poquito hacer algunas reflexiones que quiero compartir con todas y todos ustedes. Ok, recuperé, me gusta trabajar un poquito así como en ejes temáticos y en este sentido recupero necesariamente el primer eje temático, que son los derechos humanos. El documental trata de derechos humanos que se han venido vulnerando a lo largo del tiempo. Quiero hablar un poquito también acerca de la equidad de género y también cuestionar, si no es que poner sobre la mesa de reflexión, si no es que de debate, la igualdad de oportunidades. Yo creo que a estas alturas del partido, cuando establecemos la situación de la igualdad formal, no así de la igualdad en el plano fáctico, en el plano de la realidad, en la vida cotidiana de hombres y mujeres, me parece que le estamos quedando de ver a las mujeres. Y también algo que es muy importante y que de repente no ponemos mucha atención en ello, que es el uso del lenguaje. Si algo me ha caracterizado y es específicamente en materia de derechos humanos el intentar hacer una actualización de la nomenclatura y el tratar de hacer visible aquello que durante mucho tiempo ha sido invisible. Me parece que es uno de los principales retos que tenemos hoy por hoy. Bueno, quiero comentar algunos puntos. No venía preparada, son como muchas cuartillas, pero voy a intentar sintetizar algunas de las ideas que logré recuperar, ¿no? Bueno, de entrada, el planteamiento de lo que vemos, que tenemos que ir más allá de esta igualdad formal que está en el cuarto constitucional, donde nos habla de que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Yo creo que esto, entendido en términos políticos y referenciados a situaciones de ciudadanía, en particular de la ciudadanía femenina, nos falta todavía mucho camino por recorrer. Sabemos perfectamente que cuando estamos hablando en el plano del derecho tenemos dos mundos que, nos guste o no, de alguna manera se intersectan y que son el mundo del deber ser de la norma. Y qué bueno que a partir del 31 de diciembre de 1974 se haya hecho, ¿no?, la reforma a nivel de los derechos políticos de las mujeres y la posibilidad de sufragar. Sin embargo, es como que muy importante ver los antecedentes que nos llevaron hasta allá. Históricamente, ustedes lo acaban de ver en el documental, se venía precisamente la primera reunión internacional en torno a la mujer. ¿Y qué es lo que pasa? Uno de los requisitos que se solicitaban precisamente para que el país que fuese a ser anfitrión lo lograra hacer era precisamente que tuviera elevado a nivel del rango constitucional, o en su caso de su máxima ley, la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley. Entonces, yo quiero ser optimista y quiero pensar que no solo fue por llenar un requisito a nivel internacional y poder gestionar ese evento, que realmente pues es muy importante, sino también quiero pensar que ya México había de alguna manera transitado por los espacios que tenía que hacerlo y aperturó un poco su conciencia en el sentido de decir, ¿por qué si las mujeres, tal cual como lo decían también en el documental, hemos estado hombro con hombro trabajando y luchando con los hombres, ¿por qué no poder hacer uso de este derecho que es un derecho humano? Bueno, ¿qué otra situación? Aquí me gustaría referirme a algunos antecedentes, donde, por ejemplo, en la Declaración Universal sobre la Democracia, en el canon de 1997, nos habla que es muy importante asumir que para poder llegar a la democracia, solo vamos a poder desentrañar su sentido real en el momento en que optemos por mujeres y hombres con equitativa consideración, fíjense bien, a los intereses y necesidades de ambas mitades de la población. Esto es muy importante. Muchas de las veces hemos tomado solamente como referente el referente humano masculino y esto nos ha llevado precisamente a las condiciones que hoy enfrentamos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de democracia tendremos que ir más allá de la simple lectura de documentos, sino también de generar las estrategias, los mecanismos. Y les decía yo hace un momento, la igualdad de oportunidades. ¿Cómo podemos pensar que realmente las mexicanas estamos en igualdad de oportunidades en un plano que ha sido tan difícil de poder abordar, tan difícil de poder acceder? Y ojo, recuerden ustedes también que el acceso es un derecho humano.
Entonces, en este sentido, no podemos hablar de situaciones justas en tanto realmente no están dadas y cimentadas las condiciones que permitan que realmente las mujeres y los hombres podamos acceder a estos espacios de poder y de decisión. Y ojo, también no solo en el ámbito público, que esto es muy importante, y ahí tendríamos que relacionarlo con la cuestión de la ciudadanía. ¿Cuándo vamos a poder pensar en la ciudadanía plena de las mujeres cuando muchas somos víctimas de violencia, cuando muchas de manera sistemática estamos enfrentando una serie de discriminaciones? Tal es así como, por ejemplo, precisamente lo que le ocurrió a Eufrosina, en el sentido de que independientemente de que de facto ella pudiera haber accedido y ella pudiera incluso haber sido elegida, en un determinado momento se le cuarta ese derecho por simple hecho de ser mujer. Entonces ahí no podemos hablar realmente de igualdad de oportunidades. Eso es demagogia. O sea, el discurso suena muy bien, es maravilloso que el artículo 4 constitucional se haya reformado y que a partir del 1 de enero de 1975 esté en vigencia y adelante, pero sí, insisto, tendremos que generar cambios tanto en el sistema legislativo para contar con un piso mínimo de garantías, como también en el sistema de las instituciones para poder hacer los cambios necesarios, y sobre todo para que estas instituciones que se vuelven garantes de los derechos políticos de las mujeres realmente resuelvan en lo conducente. Y por otro lado, algo que se señalaba también en el documental y que sé que ustedes lo captaron inmediatamente, la parte de cómo trabajamos más allá de la ley y de las instituciones cuando existe un piso, cuando existe un sistema cultural que está alimentando a los otros sistemas y que definitivamente nos dice las mujeres no porque son ineptas, ¿sí?, por naturaleza, no porque no saben gobernar, no porque no pueden tomar decisiones. Entonces, en este sentido, necesitamos trabajar para desmitificar estas situaciones. Definitivamente, otra, por ejemplo, una de las críticas que recupero y que se nos ha hecho a lo largo del tiempo a quienes hemos tenido la oportunidad de llegar a espacios públicos o incluso espacios de toma de decisiones, es precisamente la inexperiencia y el repetir, caer en el vicio de repetir, ¿sí?, conductas masculinas. Conductas que a la vuelta del tiempo, pues bueno, yo se los podría explicar tal cual como lo explica la doctora Judith Astelarra, en el sentido de, es el único referente que hasta ese momento histórico las mujeres habíamos tenido. Como no habíamos tenido acceso al poder, pues entonces no sabíamos qué hacer en el momento de llegar. Pero es un primer momento. A mí me queda muy claro que los pendientes son muchos. El llegar es una situación, el cómo poder mantenernos es otro. Pero más allá de eso, llegar y ser realmente representativas, que vendría a ser como el otro nivel, implica otra situación diferente, ¿sí? Obviamente muchos más esfuerzos. Muy bien, es que son muchas ideas, pero bueno, hablar de esta situación, ¿qué necesitamos hacer, por ejemplo? Una vez que las mujeres, a partir precisamente de esta normatividad jurídica que reconoce la igualdad entre hombres y mujeres, les permite la posibilidad, me regreso a un tema. En el momento que hablamos de se les otorga, así me inquieta, me sacude. ¿Por qué? Porque los derechos humanos no se otorgan y los derechos políticos de las mujeres son derechos humanos. Y recuerden, si ustedes desde Viena 1993 hablábamos de que los derechos humanos de las mujeres son parte inalienable, ¿sí?, inclusive de los derechos humanos en general. No podemos, para pronto, no podemos hablar de derechos humanos en tanto le estamos negando la posibilidad, ¿sí?, a más del 50% de la población de ser titular de estos derechos. Es así de loca. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos buscando actualmente? Bueno, estamos buscando muchas cosas, en particular reconocer que realmente, por ejemplo, la generación de mecanismos específicos como pueden ser precisamente las medidas afirmativas, estas medidas positivas que son temporales, que van a durar en tanto las brechas que se han abierto entre los géneros se pueden ir cerrando y buscamos un equilibrio. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La crítica es esta, bueno, ¿cómo es posible que tengamos que integrar a mujeres a partir de esta situación? Bueno, esto está dado precisamente, yo creo, mucho por la situación del sistema cultural que subyace, en donde lo primero que estamos descalificando es la participación de las mujeres. No fue de manera, como podríamos decir, coincidente, no fue una coincidencia realmente que primero se haya, en un determinado momento, se haya posibilitado el voto a nivel municipal. Dicen por ahí que echando a perder se aprende, pero también dicen, ¿sí?, que es importante leer la exposición de motivos de las leyes y de las reformas de las leyes. Yo les comento, por ejemplo, que si nos pudiéramos ir a revisar un poquito, se hace referencia específicamente a algo que se llaman estereotipos.
¿sí? ¿Qué son los estereotipos, estas simplificaciones prejuiciosas que nos dicen qué son y cómo son y qué deben ser los hombres y las mujeres? En este sentido se dice, bueno, considerando que las mujeres, en otros términos, más o menos, no me recuerdo exactamente la descripción, pero se habla de que precisamente las mujeres hemos demostrado ser buenas madres, ser buenas amas de casa, y en este sentido, bueno, se nos posibilita y se cree que podemos entonces intervenir, que podemos sufragar y que podemos llevar nuestro voto precisamente al municipio, que está visto como el microsistema, como la casa. ¿Me explico? Y esto está en la versión estenográfica y está ahí en la exposición de leyes. Entonces a mí sí me parece como un tanto cuanto preocupante en el sentido de que en las exposiciones de leyes seguimos remitiéndonos a los estereotipos de género, en lugar de pensar realmente en el respeto irrestricto a los derechos humanos, que van desde la necesidad de hacer el primero el reconocimiento, posteriormente posibilitar el ejercicio y además generar los mecanismos para que estos derechos se vuelvan exigibles. Es la única manera que podemos decir que realmente estamos avanzando en cuestiones de derechos humanos. Ok, aquí es interesante señalar, por ejemplo, la importancia de las cuotas de género. Hay debates en el sentido de si tienen que ser o no consideradas acciones afirmativas, pero en estricto sentido, inicialmente surgen como eso. Y surgen precisamente con base en el debate de reconocer que realmente a las mujeres durante mucho tiempo a lo largo de su historia se les han negado los derechos políticos y que en este sentido eso se llama discriminación, porque de alguna manera o les limita, les entorpece el acceso o incluso se los anula totalmente, y eso se llama violaciones a derechos humanos. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar en que estos roles de género no se vuelvan un obstáculo. Tenemos que trabajar en que hombres y mujeres, como lo decía la película, podamos coexistir, convivir pacífica y armónicamente y podamos buscar realmente que lo que se logre sea el desarrollo integral de todas las personas, independientemente de su género. Esto es muy importante porque ahorita estamos hablando de hombres y mujeres, pero ya hablando en cuestiones de género podemos hablar de otros géneros y en este sentido, ¿qué creen? Lo que podemos observar en la práctica es que el derecho generalmente siempre ve con retraso con respecto a los supuestos que se pueden ir actualizando a nivel de la práctica, a nivel de la vida cotidiana de hombres y mujeres. La concepción de las cuotas de género va más allá del aumento cuantitativo de las mujeres. Ojo, hablar de cuotas de género no solo quiere decir que haya más mujeres ahí donde no estaban presentes anteriormente, que es específicamente en los espacios públicos. No, también quiere decir que las haya ahí donde se requieren y con ciertos perfiles. Y ustedes me van a decir, bueno, sí, algo que tendremos que trabajar como un pendiente de la agenda de estos derechos es precisamente fomentar el liderazgo femenino. Pero yo quiero también platicarles que también el liderazgo se tiene que fomentar en los hombres. Y es muy interesante ver la discriminación encubierta en el sentido de primero vayamos preparando a las mujeres para que puedan sufragar y ya posteriormente vamos viendo si les permitimos, ¿verdad? Si se les concede, que insisto, no se conceden, los derechos humanos no se conceden, se tienen, se es titular de ellos y se exigen y se deben respetar. Obviamente el Estado como garante tiene que generar los mecanismos y las instituciones necesarias. Así también como garantizar que se den las reformas legislativas que nos puedan dar un piso mínimo de garantías para que todas las personas puedan acceder en igualdad, ahora sí real, de circunstancias. Muy bien. Estamos todavía debatiendo acerca de las cuestiones de las cuotas de género, de su impacto, de su necesidad, de si contamos realmente con un número suficiente de mujeres que cubran un perfil determinado para poder ser políticas o no, y sobre todo para tener ciertos puestos de decisión. El problema es que ya estamos rebasados y ahora estamos buscando la paridad. En el mundo se busca la paridad. Y entonces, si no hemos logrado hablar realmente de insertar como criterio la equidad de género para reconocerla y respetar la diferencia, menos para garantizarla. Entonces, hablar de paridad nos lleva precisamente a buscar la democracia paritaria. Esto es relativamente reciente, aunque bueno, hay un mayor impulso y ahorita lo que estamos buscando desde la Conferencia de Atenas en 1992, ¿sí?, donde precisamente se definió la paridad como una total integración en pie de igualdad de las mujeres en las sociedades democráticas, utilizando para ello las estrategias multidisciplinarias que sean necesarias. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, insisto, no basta. Hay problemáticas como la discriminación
que no se superan a través de una reforma legislativa, que no se agotan por decreto. Necesitamos trabajar y generar estrategias en los tres sistemas para poder lograr cambios, empezando por trabajar en el cambio cultural, por desmitificar esta situación de indefensión aprendida de las mujeres, de imposibilidad de tomar decisiones, empezando desde el propio núcleo privado. ¿Cómo podemos, insisto, pensar en una ciudadanía plena cuando las mujeres en muchos espacios han tenido negado esa posibilidad de tomar decisiones, incluido obviamente el primer espacio, el espacio privado? Si eso que ocurre en el sistema micro lo llevamos, ¿verdad?, al momento que se proyecta a nivel social, pues no lo entenderemos, porque tenemos que seguir todavía trabajando sobre la cuestión de las cuotas de género. ¿Sí? No, sí, claro. Creo que es al final. Sí, no, vamos a por equidad. A ver. Vamos a ahora cederle el uso de la palabra a la doctora Karina, si les parece. Vamos a hacer como siempre hacemos a partir de este año. Y luego volvemos y luego damos oportunidad a una ronda de preguntas, si les parece. Bueno, ahora sí se va a armar la revolución, porque yo no estoy totalmente en contra de las cuotas de género. Totalmente en contra. Estoy en contra porque siento que no nos merecemos las mujeres que a fuerza se nos imponga, y a toda la sociedad, que se imponga entonces ahora un 50%, cuando no lo necesitamos. Es decir, no necesitamos ese favor. Las mujeres tenemos que ocupar puestos públicos porque tenemos la capacidad, el reconocimiento, y no porque nos estén regalando ese 50%. Entonces, a mí no me parece lo más mínimo. Yo entiendo muy bien que llevamos muchos años de opresión y de maltratos, de desigualdad, pero no creo que hay una posición un poco revanchista de muchas mujeres, sobre todo muchas feministas, y hay que tener cuidado. Nosotras las mujeres sí queremos ocupar puestos públicos, sí queremos avanzar y formar parte de esta sociedad y de manera equitativa, igualitaria, pero bueno, yo se los dejo a ustedes al ratito para que lo debatamos. Yo lo que quería decir es que sigue habiendo hombres e incluso mujeres que piensan como Schopenhauer. Schopenhauer decía: la mujer es un animal de cabellos largos e inteligencia corta. Y si ustedes estamos en un ambiente universitario, entonces aquí no se debería de permitir que nadie pensara de esa manera. Y no lo pueden ustedes creer, pero se sorprenderían de ver que hay profesores en esta facultad de Derecho que siguen pensando como Schopenhauer. Eso los tenemos que colgar, ¿verdad? Hay otra cuestión que a mí me gustaría someter a debate, que es las leyes que se han creado últimamente a partir de Calderón, en el sentido de erradicar la violencia en contra de las mujeres. Esas leyes federales que me parecen totalmente inconstitucionales, porque nada más van referidas a las puras mujeres, como si los hombres no fueran violentados también. Y volvemos, entonces parece ser que la balanza se está desequilibrando otra vez, y resulta ser que entonces pues los hombres se sentirán muy molestos de que solo haya una ley para erradicar la violencia de las mujeres. ¿Y qué pasa con los hombres? ¿Por qué tenemos que tener esas leyes discriminatorias? Y como eso, por ejemplo, podemos revisar muchas leyes en las cuales hay una preferencia a las mujeres, y habría que revisar como cuál, por ejemplo, pues la licencia de maternidad. Parece ser que ya, por lo menos en el DF, ya los padres pueden ejercer su paternidad y también tienen derecho a 10 días de licencia de paternidad para quedarse con el bebito recién nacido. Es decir que, como bien decía Alicia, contigo Lucía, lo que hay que hacer y en lo que hay que trabajar es crear a los nuevos hombres. Los nuevos hombres que forman parte de ese 50% de nuestra sociedad y que tienen que transformarse. Ellos son los que se tienen que transformar, porque yo creo que nosotras ya nos transformamos, ya nos empoderamos.
ya no necesitamos ningún favor, al revés, necesitamos un respeto de parte de toda la clase masculina, y solo la vamos a poder obtener si se modifica, si maduran, porque quizás es una cuestión de maduración. Aquellos varones que tienen entonces que comprender que también pueden llorar, que pueden comprender que también pueden ser tiernos, que evolucionen, porque eso es lo que pasa, que dejen de ser machos. El machismo ha afectado muchísimo a toda nuestra sociedad. En el momento en que dejemos esas conductas, y por eso hay que trabajar mucho en la nueva masculinidad, y eso es lo que tenemos que estar trabajando, sobre todo con los jóvenes. Bueno, por el momento creo que es todo lo que quiero decir. Nada más que ya no tenemos ni una sola gobernadora. Ya no, fíjense nada más, es el colmo que no hay ninguna gobernadora. Y nos vamos a quedar con una sola ministra en la Corte. Siguen llegando las ternas y como decíamos, sí existe un techo de cristal que todavía hay que romper, pero no creo que sea con cuotas de género. Gracias. Bueno, pues ya está planteado el debate. Me parece interesante que el asunto de la discriminación positiva sigue siendo discriminación. O sea, en el fondo, esto de las acciones afirmativas, al final de cuentas, implica discriminar para poder supuestamente atender, pero ahí el peligro es que, como dice Walter Benjamin, cuando el Estado tiene esa oportunidad de que ya distinguí, ya discriminé, y entonces ya no sabe si dejarlo ahí, si incluso esta conducta paternalista, ¿no? ¿Quiere la réplica? Bueno, y después pasamos a yo creo que sí, algo que es muy muy importante, o sea, yo respeto en todo momento tu opinión, Karina, sin embargo, sí creo un poquito que revisando algunas situaciones, sí habría que entender esta parte de que estas acciones tienen precisamente como base el reconocimiento de la discriminación sistemática que se da contra muchas mujeres, es en este sentido. Y la idea precisamente es que una vez que se logre un equilibrio, estas acciones tendrían que dejar de aplicarse. O sea, a mí también me parece que existen muchas mujeres que son sumamente inteligentes, capaces y demás, porque obviamente ni las virtudes, ni los defectos, ni las capacidades, ni las aptitudes de edad son específicas de un género. Pero lo que sí es muy importante es cómo sí se perfila el estereotipo, y eso es lo que se proyecta para generar obstáculos para que las mujeres no solo no lleguen, sino además no permanezcan y no sean representativas. Esa es como que la parte que me parece que las acciones afirmativas están intentando nivelar, y yo en ese sentido sí creo que son necesarias. No voy a cuestionar si son justas o no justas, a mí en todo momento me parecería que no tendría que haber la necesidad. Sin embargo, analizando específicamente las condiciones y las circunstancias estructurales de nuestro país, te puedo decir que son necesarias, desde mi perspectiva, pero yo insisto, respetando tu opinión. Solamente como algún, a lo mejor tratando de sustentar un poquito más esta idea, si me permiten comentarles un poquito acerca de las opiniones que hay en CEPAL y todo lo demás, y creo que podríamos por ahí avanzar un poquito más. Dice, por ejemplo, la necesidad de avanzar hacia la democracia paritaria ha sido planteada no solo la paridad, más que un concepto cuantitativo. Esto no se trata de que haya muchas mujeres, no es el punto, solo aumentar el número. Es la expresión de cómo redistribuir el poder en 3 ámbitos específicos. Y ustedes revisen, analicen y me dirán si sí o si no. Básicamente sería en el mercado de trabajo. Hoy por hoy, el trabajo masculino peor pagado sigue ganando 27.5% más que el trabajo femenino peor pagado. ¿Sí? En la toma de decisiones, nos acaban de decir, nos estamos quedando sin ministras, ¿no? Ya no tenemos gobernadoras, los principales espacios de toma de decisión no necesariamente están cubiertos por mujeres, y esto es muy importante porque a veces hacemos análisis un poquito como por encima, a la ligera, en el sentido de que de repente revisamos y decimos, no, espérame tantito, hay instituciones, la institución X, perfecto, tenemos 52% de presencia femenina, ahí está la equidad, ya estamos iguales, es más, ya hasta rebasamos. No, tendremos que ponernos los lentes de género y analizar los espacios en que están ubicadas las mujeres. Y si ustedes retoman en una pirámide y se ubican y buscan dónde están las mujeres, desafortunadamente ustedes pueden poner una línea que divida la base
con respecto al centro y la cúspide, y verán que mayoritariamente estamos ubicadas de mandos medios hacia abajo. Esto no es igualdad. ¿Sí me explicó? El que haya más mujeres no quiere decir necesariamente que hay más progreso. Quiere decir que hay más presencia y más necesidades globalizantes que nos han llevado precisamente a participar ahí. Y el tercer espacio sería la vida familiar. Cuando las mujeres no pueden tomar ni siquiera decisiones al interior del sistema, que precisamente con base en el familismo, que es un criterio que identifica a la mujer persona como mujer familia, donde el Estado atiende sus necesidades a partir precisamente de ser el eje rector de la familia, pues podemos ver que no hay grandes avances. Entonces, ¿en qué lugar sí estamos bien representadas? ¿En qué lugar sí podemos tomar decisiones? Eso es lo que hace precisamente la perspectiva de género, ¿sí? Que nos posibilita, es el microscopio social, le digo yo, que nos posibilita ver una serie de diferencias y de situaciones que no tienen una razón de ser, más que precisamente los estereotipos y una discriminación basada en el género. Ok, un documento que también me pareció interesante consultar es precisamente el Consenso de Quito de 2007, que nos habla que la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y de representación social y política. Fíjense, de representación social y política. No tenemos ninguno de esos espacios cubiertos. Y en las relaciones familiares, al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres. Esto de la violencia estructural es realmente grave, es un problema que no nos permite avanzar, porque son situaciones que afectan a la forma en cómo estamos organizados como sociedad, y donde nos dijeron que así queríamos estar organizados. Yo creo que si le preguntamos a las mujeres si realmente quieren estar en situaciones de subordinación, subrepresentadas o incluso ausentes de muchos espacios, probablemente muchas nos dijeran que no. Aquí me quedo. Pues yo diría, un ejemplo de la falta de necesidad de imponer a la fuerza cuotas de género, la encontramos en María Gloria Sánchez Gómez, que ha sido la primera presidenta municipal de México en su pueblo Oxchuc, en Chiapas. Ella fue elegida por su comunidad y no necesitó cuotas de género para obtener ese puesto público. María Gloria es una indígena tzeltal, se preparó, estudió para ser maestra en la Universidad Autónoma de Chiapas y de 2005 al 2007 fue elegida presidenta municipal por la vía de usos y costumbres en su pueblo. Luego en 2009 llegó a ser diputada de Ocosingo, Chiapas. Y María Gloria aconseja a otras mujeres no quejarse. Las mujeres deben de tomarse en serio, demostrar que tienen confianza en ellas mismas, comprometerse, cambiar su mentalidad de que el hombre es superior a ellas, trabajar sin hacerle caso a las críticas y gobernar con sentido social. A los hombres los queremos mucho, son parte de nuestra vida y las tomas de decisión deben de ser compartidas. Eso lo tomé de una conferencia cuando vino aquí a la Facultad de Derecho junto con el rector. Pues eso sería todo. Vamos a... No tenemos todavía tampoco rector. Ya tenemos una directora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, está bien. Creo que hasta arriba. Y luego vamos para abajo. Yo quería preparar dos cosas a cualquiera de las dos ponentes, ¿no? Que, bueno, si me lo puedo responder, también de la audiencia adelante. Ahorita estoy, continúo colaborando con la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado y también con el INAPAM. Entonces de repente me ponen a analizar leyes, ¿no? Y a proponer, a formar iniciativas, a revisar redacciones y todo eso, ¿no? Entonces una de las cosas que yo he visto en las nuevas leyes de inclusión, en la de víctimas, en la de la violencia contra la mujer, en todas estas, es el desarrollo integral. ¿En dónde? Porque de veras no lo he encontrado por ninguna parte, en ninguna exposición de motivos, en ninguna conferencia internacional. ¿Qué es el desarrollo integral? O sea, no entiendo. La verdad, tanto como para las mujeres como para
general, que es el desarrollo integral. Y en segunda, no sé si me pudieras explicar qué clases de feminismos existen, porque bueno, esta vez que fue el Día Internacional de la Mujer, yo estaba leyendo que existen más de 8 clases diferentes de feminismos. Entre ellos hay 4 positivos. Pero nada más nos mencionan así, no dicen cuáles sí, cuáles no, y cuáles por qué. Y dos cosas, retomando la película anterior de lo de la sonrisa de la Mona Lisa y esta, lo que mencionan de los techos de cristal, ¿no? Creo que es un punto muy importante en donde también lo menciona acá la misma Eufrosina. ¿De qué familia vengo? ¿De dónde soy? ¿Cuánto dinero tengo? Si me apellido Gómez Morín, si me apellido Salinas, si me apellido, no sé, Bachelet, ¿qué empiezo a representar? ¿Qué empiezo a hacer? Y creo que eso es como muy importante también entre las mujeres, ¿no? Cuando lo que decía la misma Rosario Robles, ¿no? Vemos que otra sube, vemos que la otra sube. Me reconozco como de las que voy a ver Beatriz Paredes y digo, ¿cómo se va así vestida al Senado? Pero pues sí, ¿no? Pero después te das cuenta de todo el discurso que trae atrás y de todo lo que viene representando a ella y dices, pues igual no comulgo cómo se viste, pero lo que trae pues es mujer y la apoyo. Y pues me cambió totalmente involucrarme ya más dentro de lo que es el hacer políticas públicas o el revisar políticas públicas para quitarme como todas estas cosas. Entonces yo creo que más bien el tema tanto de política como de mujeres, como de todos estos temas, hasta ahorita están alcanzando un nivel en el cual toda la gente puede un poco involucrarse en ellos, un poco. Y pues finalmente, un punto y aparte de la película, a mí no me gustaría ver que en uno de los documentales, en un futuro, saliera Carmen Salinas representándome como diputada, ni María Rojo, ¿no? O sea, digo, no sé qué opinan ustedes de esto, porque sí, realmente creo que sí estamos formando el gobierno, bueno, no sé, es una pregunta al aire, ¿no? ¿Sí estamos formando el gobierno que merecemos? No sé. Hola, buenas noches. Yo tengo un par de comentarios, sobre todo respecto al documental. Lo primero que me sorprendió al iniciar justamente la proyección fue lo ajeno que muchas veces a las personas que vivimos en un contexto urbano, la Ciudad de México y demás, nos resulta tan ajeno que todavía en nuestro país sucedan cosas que abiertamente niegan el derecho de la mujer en la participación política, ¿no? Son cosas que queremos, bueno, a veces tendemos a creer que en nuestro contexto de ciudad y demás ya está superado, que a una mujer nunca se le va a negar el acceso a una participación pública y demás, y es hasta cierto punto triste ver cómo sigue sucediendo y no muy lejos de nosotros, ¿no? Otro punto que me sorprende también del documental es lo sola que estaba Eufrosina, sobre todo en las primeras instancias, ¿no? Después no dudo que, digo, no forma parte del documental, pero no dudo que muchos hayan subido al tren y hayan querido aprovecharse de su imagen y de su lucha, pero lo sola, el hecho de que ella tenga que caminar al pueblo de Junto no sé cuántas horas, ni un abogado para que lo representara, es una cosa que también me prende alarmas, ¿no? ¿Qué tan comprometidos estamos el resto de la sociedad a apoyar luchas como esta, ¿no? Un último punto que también me sorprende, una nota en el documental y que también la compañera que acaba de hablar lo saca a colación, una nota recurrente que al menos 2 o 3 de las mujeres entrevistadas en la película es que las mujeres se obstaculizan frecuentemente entre ellas. También me resulta muy triste, pero no podría decir que es falso, ¿no? ¿Qué hace falta entonces para lograr una verdadera unidad? Olvidémonos feministas, sino de sociedad, ¿no? Yo no creo que el hecho de que nos obstaculicemos entre nosotros sea exclusivo de mujeres. Yo creo que más bien es recurrente entre los mexicanos en general, cosa que me resulta francamente grave, ¿no? Ahora, pasando al otro punto de debate sobre las acciones afirmativas, yo soy franco, no tengo una postura firmemente creada, como ya la tienen los ponentes, y por eso me gustaría valerme de su opinión para enriquecer mi criterio. Porque, bueno, la doctora Lucía comentaba que las acciones afirmativas tienen la intención de dejar de aplicarse en un momento dado.
¿no? La pregunta es, ¿cuándo? ¿No? Ha habido, no se le llama entonces acciones afirmativas, pero otro tipo de acciones de discriminación positiva. La que me vino primero a la mente fue la cuestión de derecho laboral. Cuando en las leyes del sindicalismo por revolucionario y demás se creía y se pensaba correctamente que los trabajadores estaban siempre en una situación de desventaja frente a su patrón. En esta misma facultad el doctor Néstor de Buenos dijo en alguna ocasión que no puedes subir a pelear a un ring a un peso completo con un peso pluma, ¿no? Algo tienes que hacer para equilibrar la batalla, ¿no? Y por eso se inventaron los sindicatos. El problema que pues, como nosotros como mexicanos todos conocemos es lo rápido, lo fácil que se viciaron esos sindicatos, ¿no? Que convirtieron una genuina intención de equilibrar la balanza, equilibrar el campo de juego en una cuestión que significa muchas causas de cuestiones retrógradas en nuestro país, ¿no? Respecto a las cuotas de género, por otro lado, como comentaba la doctora Karina, hay mujeres que no necesitan de eso para salir, ¿no? Lo cual tampoco me inclina a pensar que cualquiera lo puede hacer. Sí se tienen que tener circunstancias que ayudan a seguir equilibrando la balanza. No estoy seguro de que las cuotas de género lo sean, pero alguna medida debe de tomarse. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bien, tengo una opinión respecto de todos estos temas que hemos tratado desde la sesión anterior y ahora con el documental. Bueno, quiero compartirles mi perspectiva al respecto. Siempre he pensado que tanto la naturaleza como todo lo que nos concierne en cuanto a un pensamiento cósmico está regido por un matriarcado. Siempre he considerado que las mujeres son más poderosas que los hombres. Siempre he considerado que tienen habilidades diferentes, muy agudas, muy específicas respecto de la percepción, respecto de la inteligencia. Esto evidentemente la ciencia lo respaldó mucho tiempo después. No obstante, si acudimos a los orígenes de nuestra cultura y a muchos mitos en todo el mundo, principalmente poderes o conceptos relacionados con la tierra, relacionados con la madre, relacionados con la fuerza de esta nutrición que daba esta parte femenina, fue fundamental. ¿Qué es lo que sucede, según mi perspectiva? El imperialismo y toda la cultura de Occidente es masculina. Y el imperialismo, que viene toda esta influencia del norte hacia el sur, que de hecho aquí hay una analogía muy interesante y lo digo por nuestro país. Nosotros tenemos un México norteño muy masculino y un sur muy femenino, muy mágico. Y hay un contraste entre esa masculinidad y esa feminidad del sur. De hecho, en la Suprema Corte hay un mural, el último mural que se hizo, donde hay un espejo. El artista retrata al norte con un señor norteño, con un rostro duro, y el sur con una mujer indígena, con una mirada mística. Termina el paréntesis. En ese sentido, el imperialismo, toda esta cultura de Occidente es patriarcal. Y una vez que domina todas las culturas originarias, pues evidentemente da los esquemas patriarcales a todos y tiene pues evidentemente esta creencia, esta costumbre que fue permeando en la sociedad. Y aquí pues cuestiones ambivalentes o cuestiones incluso de culturas híbridas en donde se reproducían cuestiones originarias y las cuestiones de Occidente. En ese sentido pienso que en nuestro caso existe pues evidentemente un pluralismo bastante complejo en este enfrentamiento de género. De alguna forma México tiene tanto fuerza masculina como fuerza femenina, y en nuestra cultura, lamentablemente, ahora que se hablaba de las acciones afirmativas, lo que comentaba Rafa y lo que comentaba mi compañera, pienso que nosotros como sociedad hemos tratado de enfrentar los esquemas imperiales, patriarcales, que incluso el derecho también pienso que es masculino. Pienso que el derecho es un esquema patriarcal, tal cual. Hemos tratado de enfrentar esos esquemas patriarcales occidentales con las mismas armas de los esquemas patriarcales. Yo pienso que de alguna forma podríamos dignificar y podríamos regresarle ese poder a la mujer que le fue arrebatado, no confrontándola con esa fuerza occidental que nos fue impuesta. Es decir, no podemos derribar una barrera de acero a pedradas. Debemos encontrar la feminidad en el hombre.
Es decir, debemos encontrar la parte femenina en nosotros, más no tratar de levantar de la noche a la mañana un muro tan alto como el de la sociedad patriarcal y el de la cultura de Occidente. Pienso que estamos haciendo malas cosas desde un inicio. Ya se comentaba, incluso en el documental se decía, las mujeres les ha costado mucho trabajo, evidentemente. ¿Por qué? Porque han tenido en ese camino pues que hasta masculinizarse, y se comentaba en la sesión pasada este tema también. Y todas las mujeres que salieron entrevistadas, Beatriz Paredes, Rosario Robles, Bachelet y demás, todas ellas han tenido que sacrificar su feminidad. Pienso que eso no debía ser. Tuvieron que hacerlo, fue el costo que pagar para poder colarse en ese sentido. No obstante, pienso que la manera es encontrar ese lado femenino en los hombres para que esa barrera realmente se muestre tal cual es, y nos demos cuenta que tanto nosotros tenemos una parte femenina como las mujeres una parte masculina. Somos un eclipse entre los dos géneros y no somos simplemente polos separados. Entonces, si convivimos con ese todo y partimos desde ese esquema cultural, pienso que las cosas pueden resolverse de una mejor forma. En México pienso que eso es difícil de entender. No sé, ahora tengo un ejemplo en la cabeza. Por ejemplo, el poder que ejerce Angela Merkel en Alemania, como un ejemplo, y cómo está estructurada la sociedad alemana, te indica que está existiendo esa comunión del todo. Tú en la sociedad alemana puedes encontrarte hombres que se hacen cargo de la crianza de los niños y las mujeres que van a los centros de trabajo. Puedes encontrarte a los hombres llevando al kindergarten a los niños, puedes encontrarte a los hombres haciendo el supermercado, yendo a la lavandería, cuidando con las carreolas a los niños, haciendo el rol que normalmente es de las mujeres. Y te encuentras que la cabeza de Alemania, Alemania como la cabeza de la Unión Europea, y Angela Merkel como una mujer, como la más poderosa del mundo, se ha dicho incluso, tienes esa confrontación. Es decir, pienso que los propios creadores del sistema patriarcal les ha caído ya la idea de que debemos invertir, de que debemos encontrar el todo en la unidad y debemos atrevernos a concebir de que podemos hacer todas las mismas cosas y debemos tener las mismas oportunidades. Obviamente a México pienso que le falta mucho. Me gustaría que en algún momento en nuestra sociedad se pudiera aceptar de esta forma el género, y evidentemente pues sigo reconociendo que las mujeres son muchísimo más poderosas que nosotros en muchos sentidos, y pues me gustaría que en algún momento pudiera ver esa realidad en mi país. Gracias. Bueno, voy a ser muy breve. Yo creo que tiene elementos más allá del feminismo este documental. Creo que hay que verlo con pincitas, porque ahí hay presupuesto del IFE puesto en el documental y se marca mucho la línea discursiva de hacia dónde quiere llegar. El problema de las democracias es que permite discutir demasiado y reflexionar muy poco. Sin embargo, pues hay elementos que la propia Eufrosina destaca. Y uno de ellos, y la frase que logré captar de ella es: los medios y otras autoridades. Las cámaras no fueron a buscar cómo fue que Eufrosina fue desplazada por una decisión de los hombres, sino que Eufrosina sale de su pueblo, de la periferia, y va al centro a tratar de ser escuchada. Ese elemento en el discurso de la película es importante. ¿Por qué? Porque lo que está cuestionando Eufrosina no es el ser desplazada como mujer, sino que hay una noción impuesta de usos y costumbres desde el centro que dice y determina lo que es correcto y lo que no lo es. Y esa noción de usos y costumbres determina tanto la inclusión y la exclusión de hombres y mujeres. Es un multiculturalismo el mexicano muy al modo del sistema de poder. Y a donde quiera que va uno en este país, lo que encontramos son reservas de indígenas afiliados a la CTM que tienen permiso para poner tianguis de cuestiones textiles, de algunos objetos. Y ese es el multiculturalismo en este país. Es una licencia para poder existir en reservas muy determinadas de grupos indígenas. Hay una violencia sí estructural, pero también esa violencia estructural es la violencia discursiva de nuestro sistema jurídico. Y al final lo que demuestra este documental es
que la única forma de equilibrar a hombres y mujeres sigue siendo una, la ilustración. Poca o mucha instrucción que tuvo Euprosina estructuró su lucha desde conceptos muy básicos y no necesitó ser compleja ni necesitó de ideas y conocimiento de la ley muy avanzados. Simple y sencillamente con un conocimiento de una ilustración muy básica, va hacia adelante y va caminando de la periferia hacia el centro. Y todas las revoluciones y todos los cambios en Latinoamérica siempre han venido de la periferia hacia el centro. Y es todo lo que tengo que decir. Vamos a dar uso de la palabra a nuestras ponentes y luego hacemos otra ronda. Recuperé algunas ideas más o menos de la compañía que trabaja con indígenas y todas. Esta cuestión del desarrollo integral tiene mucho que ver no solamente con cuestiones jurídicas. Hay que regresarnos un poquito a esta parte natural que decía el compañero y reconocernos como entes biopsicosociales. En este sentido, para poder estar realmente, dice por ahí la Organización Mundial de la Salud, que para estar sanos o sanas requerimos estar en equilibrio en estos tres sistemas. Y lo que se busca como desarrollo integral es la posibilidad de, además de ese equilibrio, en permitirle a la persona humana crecer dentro de sus capacidades, dentro de sus posibilidades. Yo sé que, por ejemplo, si pusiéramos el dato de un niño, a lo mejor indígena también, como comenta ella y todo lo demás, en condiciones de miseria y todo lo demás, ¿y cómo logramos ahí el desarrollo integral? O cómo en un determinado momento hacemos, por ejemplo, para una familia con esas condiciones no quitarle a este hijo o a esta hija porque viven en situación de pobreza y no lo llevan a la escuela y eso obviamente están incumpliendo una serie de responsabilidades familiares y también no lo tienen limpio y entonces puede intervenir una autoridad más o menos administrativa tipo el DIF y todo lo demás. Ahí estamos hablando de enfrentarnos a problemas de carácter estructural, que es lo que platicamos, que están más allá de los decretos y de las leyes. Son cuestiones que tienen que ver con una situación de exclusión sistemática que se da específicamente contra los grupos que se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad. Eso es definitivo. Ok, entonces yo sí creo que el derecho, y esto yo creo que hay que afianzarlo mucho, y ya estamos en ese proceso, no es una isla. El derecho se ve influenciado de alguna manera y se nutre de una serie de disciplinas que a la vuelta del tiempo lo que están logrando es humanizar el derecho. Y a mí me parece que ese es un pendiente que teníamos en la agenda precisamente. Cómo ese derecho que nos habían enseñado en algún momento histórico, que era totalmente rígido, cuadrado, que la ley es igual para todas y para todos y que no tiene una filosofía atrás de sí, cuando en realidad analizamos y vemos que claro que tiene una filosofía atrás de sí. Decía el compañero, es un derecho sumamente masculino, porque hemos vivido en un sistema que ha permitido que el derecho se realice, se redacte, se escriba por los hombres y para los hombres. Por eso ahora es importante visibilizar a la otra parte, la parte que ni somos masculinas, porque ese es uno de los grandes problemas, ni somos masculinas ni somos la otredad, somos nosotras, somos las mujeres. Esa es la parte que estamos recuperando, ¿no? Sin situaciones de revanchismo, simple y sencillamente hacer visible lo que de manera muy violenta ha sido invisibilizado, y en este caso somos pues más del 50% de la población. Yo te sugeriría, incluso si te interesa, te puedo dar bibliografía y todo lo demás, para no entrar así como que en el estudio de todas las corrientes. Lo que sí te puedo decir, que el feminismo de manera muy básica tiene planteada la posibilidad de igualdad, ¿sí?, a hombres y mujeres. No de voltear los papeles. Creo que las mujeres ya aprendimos a lo largo de toda nuestra historia que cambiar los papeles no nos va a significar beneficios para ninguno de los dos. No se trata de ahora golpear a las mujeres a los hombres, no en absoluto. No se trata de ahora que los hombres no tengan esto. No, se trata de darle la posibilidad dentro de ese desarrollo integral, la posibilidad a hombres y mujeres que elijan cuáles son, a partir de sus capacidades, sus gustos, sus aptitudes, sus habilidades, cuáles son sus posibilidades de dirigirse y moverse en el ámbito público y en el ámbito privado. De eso se trata. Y algo que es muy interesante, ahorita lo retomo con el compañero y ahorita te doy los datos. Yo te quisiera hablar de una de las corrientes que para mí es más importante. Yo soy feminista y la corriente es el feminismo revisionista, que es un feminismo que en ningún momento excluye a los hombres, que por el contrario no puede pensarse en alguna acción, en algún plan, en algún programa, si no tomas en consideración a ambos. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Y lo que busca es eso, de alguna manera equilibrar las situaciones, evitar la discriminación, revisionista. Incluye.
es un feminismo incluyente, que a la vuelta del tiempo nos integramos. ¿Ok? Entonces yo te doy los datos ahorita con mucho gusto, de alguna bibliografía y todo lo demás, y si tengo material con mucho gusto del obsequio. Y te digo, si partimos de la base de lo único que se busque realmente buscar, no solamente la igualdad formal, sino la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, yo creo que estamos bien en el camino. Muy bien, habían comentado por ahí la cuestión del empoderamiento. Yo quiero recuperar que el empoderamiento pues obviamente es positivo, nos da la posibilidad de acceder y de tener el control, el uso, el disfrute de muchos medios, de muchas situaciones, de beneficios sociales, incluso los valorados favorablemente a nivel social, pero también el empoderamiento femenino nos ha llevado a las mujeres a un despertar de conciencia y a tener que visualizarnos dentro de cómo estamos en nuestra condición de género y decir, me estoy percatando que como mujer estoy viviendo estas situaciones, pero no se queda ahí. Ahora el punto es, ¿y qué vas a hacer? Esta posibilidad nos devuelve nuestra responsabilidad de pensarnos como sujetas titulares de derechos, con la posibilidad de exigirlos. Y la otra parte es, ¿y qué vas a hacer para que realmente este derecho sea eficaz y se exija? Entonces también nos mandata tomar decisiones y nos mandata también pues llevar a cabo pues ciertas acciones. Y esto quiero comentarlo en el sentido de que esta conciencia que se apertura en las mujeres y que nos permite decidir siempre será con respeto, en el sentido de que respeto hacia nosotras mismas. Yo en alguna conferencia comentaba que a ratos a las mujeres se nos olvida lo importante que somos. Y en este sentido creo que es necesario recordarlo. Somos sumamente importantes y necesitamos tomar decisiones y necesitamos hacer lo necesario para llegar a que se logren nuestros objetivos. Con respecto a la situación del matriarcado, pues bueno, me parece que en algún momento histórico y como parte de los diversos procesos sociales sí los hemos vivido. Coincido contigo y con los compañeros que comentaban de la necesidad de hacer una revisión en cuanto a las masculinidades. Yo quiero platicarles que en mis ratos libres me dedico a dar cursos, talleres para promover una campaña nacional que se llama Campaña Nacional para promover el respeto a las diferentes masculinidades, que si bien es cierto en un primer momento tuvo como base, como fin el desalentar las prácticas homofóbicas, más adelante se constituyó como todo un proyecto con la finalidad de hacer visible las diferentes esferas de importancia en la vida de los hombres, desde analizar de qué se mueren los hombres, por qué nos morimos los hombres, pero no solo las causas de mortalidad, sino cuál es la carga de género en cada una de esas causas de muerte de los hombres. Y ver qué pasa con su esfera de la salud, qué pasa con su esfera de la pareja, qué pasa con su esfera de la familia, qué pasa con su esfera del trabajo, que es un mandato dentro de los imaginarios colectivos. Un hombre que no está productivo y que no está inserto en el ámbito público, viene esta parte de ser más femenino de lo que la sociedad te permite y empiezan los problemas. Entonces, en este sentido, es mucho trabajar sobre las cuestiones, las condicionantes de género que nos han llevado a ser no solamente diferentes, porque se vale ser diferente. Hombres y mujeres somos iguales en derechos, somos titulares de todos y cada uno de los derechos humanos, somos iguales en dignidad humana, pero las condiciones de vida que enfrentamos unos y otros dentro del propio componente humano, masculino, femenino, son diferentes y nos hacen diferentes. En este sentido, recuérdense ustedes que un derecho humano fundamental es el ser diferente y que todas y todos tienen la obligación de respetar esa diferencia, así como yo tengo la obligación de respetar la diferencia de ustedes. Ahora nos estamos enfrentando a nuevas masculinidades y son procesos que están costando mucho trabajo. Pues imagínense ustedes de entrada que una mujer me venga a cuestionar que hay muchas formas de ser hombre, o sea, ¿dónde se habrá visto? Pues ¿qué creen? Que sí, sí se puede. Y como decía Karina, nosotras ya cambiamos. Ahorita hay un pendiente en la agenda de los hombres que es revisar qué está pasando con sus masculinidades y decidirse, porque ese es el eslogan de la campaña, y créanme que realmente lo creemos, que los hombres tienen derecho a decidir el tipo de masculinidad que quieren ejercer y que esto no tiene que ser motivo ni de discriminación ni de violencia. Y en caso contrario, pues la CNDH está contigo. No, pero en serio, más allá de comercial, el eslogan resume el trabajo que estamos haciendo, porque entendemos esta parte de que por más acciones que realices para empoderar a un componente, si no trabajas con el otro referente humano, que es el masculino, los avances no se dan.
Y también, señores, pues es tiempo de que ustedes ya dejen de observarnos desde la esquina, los movimientos que hicimos y todo lo demás, y decir, estas mujeres revolucionarias están locas y demás, y ahora revisen qué está pasando con ustedes, porque las mujeres cambiamos, noticias, cambiamos, crecimos, y ahora esto está poniendo en aprietos a aquellos hombres que están construidos, que están crecidos en el modelo tradicional masculino. Entonces habrá que revisar cómo queremos vivir y qué tipo de masculinidad deseamos ejercer. Ok, también hablamos sobre paternidades, sobre responsabilidades familiares compartidas, e incluso algunos avances legislativos que nos llevan a pensar si la ley nos ve de manera diferente si somos hombres o si somos mujeres. Ok, eso trata más o menos. Okay. Y otra situación, ya voy, Karina, la cuestión del presupuesto. Miren, yo creo que los presupuestos, como siempre, son muy importantes. Aquellas acciones, leyes incluso que echas a andar y no le etiquetas un presupuesto, pues están destinadas a no poder ser efectivas y a no poder aplicarse. Sin embargo, yo creo que esos esfuerzos son muy loables. ¿Por qué? Porque a la vuelta del tiempo lo único que están haciendo es hacer visible algo que se da por naturalizado. Y aquí tomé yo nota con respecto a esta parte de la normalidad versus la normalidad. Ojo, yo creo que esos son parámetros y situaciones que nos han llevado a estar como estamos. ¿Qué es lo normal y qué es lo anormal? ¿Sí? Nos pasa un poquito como cuando hablamos de readaptación social, ¿no? Decía Alessandro Barata, y pues ¿quiénes están adaptados? Y la otra, si estás adaptado a una sociedad que tiene realmente graves problemas en cuanto a que su tejido social se está desintegrando, pregúntate qué está pasando. ¿Sí me explico? Entonces, esta cuestión de la anormalidad, la naturalización y todo lo más, yo creo que necesitamos también ser muy cuidadosos y cuidadosos, porque si no, de repente podemos soportar una serie de situaciones que no son tan reales, ¿no? Ok, me quedo con esto porque Karina ya Rápidamente, nada más quiero compartir con ustedes y rescatar las posiciones que ha tenido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las cuales yo siempre he estado muy a favor, sobre todo todas las resoluciones de José Ramón Cosío. En este caso, por ejemplo, dice que la tendencia es clara en estos tiempos, marca el rumbo hacia una familia en la que sus miembros fundadores han de participar y cooperar a fin de realizar las tareas de la casa y el cuidado de los hijos. La mujer ha dejado de ser reducida al papel de ama de casa y por el contrario, ejerce en plenitud, con libertad e independencia, la configuración de su vida y el papel en la familia. Esta primera sala también se separa de aquellas justificaciones basadas en que la presunción de ser la madre, la más apta y capacitada para el otorgamiento de la guardia, tiene sustento en la realidad social y en costumbres imperantes dentro del núcleo social nacional. Es un hecho notorio que el funcionamiento interno de las familias, en cuanto a distribución de roles entre el padre y la madre, ha evolucionado hacia una mayor participación del padre en la tarea de cuidado de los menores, convirtiéndose en una figura presente que ha asumido la función cuidadora. Aquí podríamos decir que los padres han cambiado. Se les otorgaba, la sociedad les otorgaba un peso tremendo, que los hombres tenían que ser los varones proveedores, ¿no? Y entonces un varón que no sea proveedor incluso es discriminado terriblemente por la sociedad, ¿no? Aquí, por ejemplo, José Ramón, que a veces nos presume y nos trae tu bebé, ¿verdad? Y que es un bello papá, pues es que eres el nuevo papá, ¿verdad? Ejerciendo la nueva paternidad, ¿no? Bueno, eso es todo. Sí, de hecho ahorita lo traí y lo tuve. Nada más una cita que es interesante de lo que usted decía. Hay una línea de la antropología que estudió el derecho materno. Y lo interesante de esto, porque se ligaba justo a estos estudios antropológicos que tienen que ver con las culturas ancestrales, hablaba de un derecho cálido, de un derecho más humano, que incluso tiene como muchos tintes cercanos al infrarrealismo, pero justamente incluso infrarrealismo explotado esto del cine, por eso, ¿no? O sea, derecho a llorar, ¿no? O sea, quien ve películas es el primer derecho que tienes que tener, ¿no? Entonces, decir que bueno, es una línea eso, pero que hay que tener cuidado, porque, y yo lo pensaba como tratando de contraargumentar, porque en la realidad de muchas culturas indígenas
no es lo normal. O sea, a mí me parece un poco contraintuitivo eso, ¿no? Porque es cierto, o sea, la Pachamama, toda esta idea, incluso, o sea, en la cultura azteca, la justicia, en todas las culturas la justicia es mujer, pero el Cihuacóatl, que era el juez azteca, se vestía de mujer. O sea, para dar a entender que la justicia tenía que tener las virtudes de una mujer, pero se vestía de mujer. O sea, ese es el punto, ¿no? Y en el teatro griego, las mujeres eran representadas por hombres vestidos de mujer, ¿no? Entonces, es de reflexionar, o sea, cuándo es que se asume ese rol para tener la presencia, pero sin que efectivamente tengan el espacio o la oportunidad. Es lo que quería decir porque suscitó eso. Entonces vamos a otra ronda de preguntas. Sí. Pero estaba yo Aquí estaba desde la primera. Y luego ya vamos así. Mi reflexión va en el siguiente sentido. El documental nos ofrece como línea que va trazando el caso de Eufrosina, pero yo quisiera resaltar la función del Estado. Pues el Estado cumplió con el respeto de usos y costumbres. Entonces aquí estamos poniendo en el estrado al Estado por no escuchar, y en esta ocasión vamos a darle el beneficio de la duda, escuchó. Y en la cita que decías de la mujer chapaneca, ahí también escuchó y surgió justamente electa de los usos y costumbres. ¿Por qué los queremos montar? Si están ustedes haciendo una exposición monográfica de lo que no está funcionando para las mujeres, seguir en el mismo sistema, ¿por qué no ponemos en el banquillo al mismo sistema? No estamos hablando de, bueno, me parece loable todo lo que se ha logrado a partir de los siglos y la lucha de la mujer, eso no lo quiero quitar. Sin embargo, en este caso sí respetó el Estado los usos y costumbres, y de todos modos lo estamos cuestionando. Entonces esa es la única reflexión que quiero hacer, porque entonces tendríamos que cuestionar el sistema, tendríamos que cuestionar los derechos, y tendríamos que, a ninguna mujer nos gusta estar en los grupos en situación de vulnerabilidad. Lo estamos, lo reconocemos, pero es porque el mismo sistema categoriza. Entonces, aquí yo creo que es la falla del sistema y que nosotros queremos, dice Eufrosina, vamos a romper el sistema, o rompía el sistema. No, se trepó el sistema. Entonces, a lo mejor la reflexión tendría que ser, ¿qué le está fallando? ¿No? Hay instrumentos internacionales, está la Constitución, aquí hay algo que no es necesariamente ni el derecho, probablemente sea la política y nosotras mismas, ¿no? Entrar en esas categorizaciones. Y bueno, pues yo sí quería resaltar esta parte del documental, que probablemente si el Estado no quiso intervenir o no intervino, es porque, con el beneficio de la duda, es respeto a usos y costumbres. Hay que escuchar. Lo que pasa es que no nos escuchamos, nos trepamos al sistema, pero no escuchamos cómo hay muchísimas comunidades que tienen otro sistema y que no tienen tan devaluada a la mujer como el mismo sistema. Entonces, si escuchamos, si el Estado en esa ficción escucha, yo creo que sí podría haber un avance sustancial. Esto. Vamos a sugerir que sean breves las intervenciones para que dé más tiempo a Mara. No necesito el micrófono. Primero que nada, pues quisiera felicitarlas porque me siento muy orgullosa que dos grandes mujeres, dos juristas mujeres, y pues nos estén representando en esa mesa. Y sí quisiera yo intervenir para decirles que no se tergiverse lo que en realidad significan, por ejemplo, los estudios de género. Cuando se estudia género, no se está estudiando una lucha entre hombres y mujeres.
se está estudiando también a otros grupos que están en la misma situación de vulnerabilidad que nosotros, que somos la parte más importante del conglomerado social, una de las partes más importantes del conglomerado social. Yo tampoco, en una parte, no estoy de acuerdo con el discurso del compañero al momento de decir que nosotras somos más poderosas. Uno de los derechos humanos que nos ha enseñado mi maestra aquí presente y de quien me siento muy orgullosa es el que tenemos todos derecho a la diferencia. O sea, ya no podemos partir de una lucha entre hombres y mujeres. Incluso hay intersexuales, hay transexuales, hay personas incluso, como decimos, que ya han cambiado de sexo o infinidad de situaciones. Y todo eso el derecho ya ahorita lo está tomando en cuenta. Precisamente la doctora Karina Gómez acaba de mencionar cómo en la Suprema Corte de Justicia, aquí nada menos porque hoy teníamos clase con la doctora Lucía Rafael, y pues traía yo algunas tesis de jurisprudencia que se están manejando, de que se tiene que recurrir también a un método científico, que es la perspectiva de género, una herramienta en donde nos va a servir a todos nosotros para evidenciar todo este tipo de circunstancias. Entonces, yo desde este punto de vista, con perspectiva de género, ¿qué es eso? Un método científico, les puedo decir que sí son útiles las acciones afirmativas. ¿Por qué razón? Porque son 20 años de dominación, 20 años de un paradigma. Simple y sencillamente citamos ahorita a Schopenhauer. Yo cuando entré a la especialización en género y derecho, así lo citaba y decía, bueno, es que este personaje lo veía como mi adversario, pero a partir de él puedo empezar a reflexionar que, bueno, pues sabemos muchas diferencias y que tenemos que partir de eso, ¿no? De que tenemos que respetar la diferencia de todas las personas, y lo que propusieron los primeros feminismos, los feminismos puros, era precisamente el imperio de la razón, porque el patriarcado lo que siempre ha perseguido es allanar con el uso de la fuerza y el uso del poder, y nosotras pues no podríamos ni siquiera caer en una circunstancia así. Por cierto, cuando me voy a leer a Schopenhauer, en su libro Del amor, las mujeres y la muerte, en ningún momento dice él esa frase. Y fue nada menos que el creador. Bueno, eso es lo que a mí sí me gustaría que se hicieran investigaciones más profundas al respecto. Y fue Proudhon, uno de los primeros socialistas, que nada menos que Melchor Ocampo es la persona que lo traduce aquí, ¿no? De los liberales. Fue Proudhon. O sea, hasta el mismo Marx, esto es nada más demostrativo de que nosotras las mujeres, pues sí nos hemos quedado en un rezago. Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, en días pasados, cuando se conmemoró el Día Internacional de Nosotras las Mujeres, dijo que no es nada más en México, no es la cultura mexicana. No podemos hablar ni siquiera de una igualdad sustantiva en la medida de que el 10% de la riqueza mundial está en manos de mujeres, pero todo el otro 90% está en manos de los hombres. Entonces, sí es muy importante que no tergiversemos eso. Ya no se habla hoy de una lucha entre sexos, estamos hablando incluso de género, y esto cambió a partir de la conferencia de Beijing, donde dijeron esto ya no es posible. Entonces, bueno, me siento muy orgullosa y yo creo estar comenzando así, con hacer esa referencia de que dos grandes juristas están llevando esta situación a debate. Perdón. Yo sí uso el micrófono un poco mentón, la verdad. Retomando todas las ideas que han expuesto nuestros compañeros, lo que yo vengo a decir es más una propuesta basado en todas estas cuestiones que hemos comentado. Nos hemos enriquecido mucho con cada una de las opiniones de todos nosotros. Si bien tenemos en cuenta que mucho de lo que pasa en este país va o está visto desde una visión muy misógina, tenemos que tener en cuenta que tenemos ahorita la oportunidad en este momento de poder hacer algo muy importante por nuestro país. ¿Desde dónde? Desde este punto, desde nuestra casa.
Como hemos visto, tenemos ahorita el vívido ejemplo de dos mujeres dirigiendo aquí en la universidad, la maestra Loba, la maestra Karina, tomando decisiones muy importantes en cuanto a las personas, a los futuros líderes que van a salir de estas aulas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a romper el sistema? Vamos a modificar el sistema. ¿Desde qué punto? Obviamente desde la cultura que se viene ejerciendo en la educación de nuestra casa. ¿Sí? Ahorita mi propuesta va en este sentido. Yo creo que la facultad y el posgrado de la facultad tendrían que revisar sus planes de estudio precisamente para integrar esas cuestiones de educación basadas con los lentes de género. ¿Por qué? Tenemos el potencial humano en estas aulas, de los cuales los futuros dirigentes, senadoras, senadores, gobernadoras, incluso presidentes, saldrán de aquí. Más del 80% de los servidores públicos que hay en el país han pasado por estas aulas. Mi propuesta va en este sentido, que se puedan revisar los planes de estudio para ingresar las propuestas con la perspectiva de género, además de que se le pueda dar mayor difusión a la especialización que en este posgrado se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener la oportunidad no solamente de cambiar las tres esferas, la cultural, la estructural y la legal. Aquí nuestros compañeros van a ser las personas que dictan las políticas públicas, que dicten las leyes para poder tener un mejor equilibrio para todos nosotros. Y como diría Forrest Gump, es todo lo que tengo que decir. Una arriba y luego vamos para acá. Buenas noches. Agradezco mucho el documental. Nunca me había sentido tan vulnerable como cuando estaba embarazada, y a partir de hoy nunca me voy a sentir tan poderosa como para hacer cambiar la visión de mi hijo, que es varón, acerca de la igualdad y las diferencias entre hombres y mujeres. Y qué tan importante es el presupuesto, que en las Secretarías de Estado se ha propuesto las licencias de paternidad, entre muchas otras prestaciones que se les pueden dar a los hombres en relación a sus derechos para ejercer su paternidad, que la Secretaría de Hacienda y la Función Pública emitieron un comunicado diciendo que están evaluando estas situaciones, pero en vista de que el presupuesto se está utilizando en las campañas electorales, habrá que esperar. Entonces, esperemos que... Hace 8 días yo comentaba los foros en los que estamos participando, y me decía una mujer de 60 años, ¿y eso para qué sirve? Se queda en el foro. Pero a partir de hoy creo que ese es el principio, ¿no? Empezar a hablar de las diferencias, del respeto a las diferencias, de la igualdad, de que necesitamos presupuesto. Y a mí me impactó mucho un discurso que dio Emma Watson, diciendo que le agradecía a su padre el hecho de haberle brindado esa perspectiva acerca de su fuerza como mujer. Y creo que las primeras feministas fueron creadas por un hombre, y si no, ahí está el documental, ¿no? No creo que esas mujeres que estaban en las esferas políticas hayan llegado de la mano de su marido. Yo creo que fueron sus padres los que culturalmente las impulsaron, y espero que nosotros como mujeres podamos hacer que los futuros ciudadanos varones puedan respetar en su integridad a la mujer, porque sí somos diferentes, pero en muchas ocasiones, y sobre todo, particularmente hablando de mi experiencia, cuando estás embarazada eres más vulnerable. Bueno, lo que yo le quisiera pedir a la mesa sería consejos y propuestas para lograr esta reeducación respecto al género masculino, y también la contraparte de la violencia, porque yo veo violencia de género
en todos lados, y hasta lo encuentro en el léxico. Es algo que tenemos incrustado en la cabeza, que sangra. Y bueno, eso sería como para pedir guía, consejo, de usted escuchar sus opiniones respecto a eso. Y la otra es de ustedes, ¿qué opinan de la familia? La visión de la familia es lo que más limita a la mujer en todo índole, desde roles hasta su sexualidad. ¿No será que esta primera estructura social ha fracasado? ¿Que tal vez debería dejar de existir? ¿O cómo hacer que evolucione la familia? Esas serían mis preguntas y me gustaría que me dijeran su opinión. Sí, a mí también me interesaría así como que saber más o menos en qué andan y bueno, cómo o qué organización nos recomiendan para acercarnos o qué hay por ahí que hacer o en qué andan ustedes. El próximo miércoles ustedes van a venir. Vamos a aprovechar que está aquí Nada más quería decir que Schopenhauer dijo esta frase de la mujer es un animal de cabellos largos e inteligencia corta. Está en Die Welt als Wille und Vorstellung, en Samtliche Werke, de Frankfurt am Main. Entonces, de ahí lo tomé. Y quería decirles algo que dijo Quino, el que ¿se acuerdan de Mafalda? Decía Quino, Mafalda es una de las pocas mujeres con poder. ¿Cómo ven? Sí. Y también quería hablarles de la ONU y el programa que está haciendo Emma Watson, que se llama He for She. Es un programa que todos tenemos que ver todo el discurso que dio en la ONU Emma Watson, es increíble, entonces no se lo pierdan. Yo me declaro una feminista también, pero soy una feminista incluyente. Adoro a los hombres, sin los hombres no podríamos estar en este mundo y los necesitamos, como decía muy bien la indígena Xochitl, diputada. Los planes de estudio, estamos en ello, estamos haciendo una reforma a los 23 planes de estudio que tenemos aquí en el posgrado y contamos con una maestra que es también experta en género, en enfoque de género, que se llama Diana Lara, y ella está muy preocupada porque en cada una de las especializaciones que estamos reformando incluso planteado como tal el enfoque de género. Necesitamos más maestros especialistas en género. Sí. En eso estamos. ¿Cuál es la razón, muchachos? Las tesis. Bueno, Lucy. Pues yo creo que ya estamos sobre tiempo. Solamente un poquito retomando lo que comenta el compañero, propuestas, yo creo que propuestas, mira, la primera propuesta que podría hacer, pregúntate a ti mismo, ¿y a mí qué me toca hacer? ¿A mí qué me corresponde hacer desde mi trinchera, desde donde estés? No requerimos estar en espacios determinados para poder tener una cierta influencia y poder proyectar lo que estamos haciendo. Y a la vuelta del tiempo, si esta percepción que tú tienes de que esta violencia basada en género que se ejerce contra las mujeres es algo que tenemos que ir erradicando sobre otros grupos y colectivos y demás, si la tenemos que ir erradicando, si ya tienes esa claridad, bueno, hay que buscar los mecanismos. En este sentido, por ejemplo, tú como estudiante, ¿qué podrías hacer? Tú, a veces lo que comentaban, se quedan en los foros y de ahí no pasa. Yo quiero platicarles que no. Entre otras cuestiones, también organizamos periódicamente foros en toda la República y quiero platicarles que eventualmente una de las ganancias secundarias de abrir los espacios de reflexión y de compartir experiencia en los foros es precisamente que la gente que se encuentre en el campo de batalla teniendo este tipo de problemáticas tan complejas pueda vertir su expertise, pueda vertir sus expectativas, sus experiencias, sus obstáculos y pueda compartir, y a la vuelta del tiempo a través de eso se han perfilado incluso propuestas de reforma legislativa que lo único que requiere es, una vez que ya están perfectamente pulidas, es llevarla con alguien que pueda cabildearlos y adelante.
Entonces, en este sentido sí funciona, créanme, se los digo por experiencia propia. Ahora, con respecto a la cuestión de la familia, mira, yo creo que la familia, y hablando de familia como género, porque sabemos que existen infinidad de tipos de familia dependiendo desde la disciplina que la quieras observar y la categoría en que la quieras analizar y todo lo demás, hablamos de familias. Yo creo que la familia por sí misma es dinámica. ¿Qué hace para que evolucione? Pues el propio dinamismo de la familia nos está llevando ahorita, por ejemplo, a una serie de crisis, como el visualizar que hay familias que son atípicas y que no nos caben en las descripciones jurídicas que ya teníamos. Y yo lo que puedo observar de manera personal cuando yo viajo a los estados es que al plantear algún tema, por ejemplo, de cuestiones familiares y decir, bueno, por ejemplo, las sociedades de convivencia, bueno, eso ustedes ya lo resolvieron en el DF. Bueno, la adopción, el matrimonio entre personas del mismo sexo, bueno, eso ustedes ya lo resolvieron en el DF. Oigan, la adopción por personas del mismo, eso ya lo resolvieron en el DF. Sí, el DF no es la República Mexicana. El DF solo es una parte, con una situación muy sui generis, ¿verdad? Por la propia condición de ser la Ciudad de México, pero eso no quiere decir que pensemos que los derechos humanos solo tienen un territorio donde se pueden y se deben respetar, ejercer y exigir. Entonces yo creo que ahí sí necesitamos tener muchísimo cuidado, ¿no? Entonces yo creo que las familias se van a seguir transformando, así como lo han venido haciendo a lo largo de todo el tiempo. Y yo, como decía Rousseau, que son los únicos, es el único grupo que se mantiene unido por la propia voluntad de sus miembros. Y en tanto estos miembros cambien de forma, de formato, de número, de estructura, de funciones y demás, pero quieran constituirse como una sociedad micro que después se va a proyectar hacia el sistema macro, que es la sociedad en general, pues yo creo que ahí subsistirá. ¿Qué hacer? Pues reeducar. ¿Qué hacer? Reconocer que tenemos problemas. ¿Qué hacer? Echar en marcha, ¿sí?, lo que podamos hacer desde nuestras diferentes trincheras. Quien tenga que legislar, que legisle básicamente con dos ejes rectores: el respeto y restricto a los derechos humanos y la equidad de género. Buscar que se generen leyes que realmente van a dar respuestas a las necesidades específicas de nuestro pueblo, no importar modelos que no nos van a servir, porque obviamente estamos hablando de diferencias estructurales, estamos hablando de diferentes percepciones, de economías, bueno, de idiosincrasia para pronto y a veces hasta de religión. ¿Me explico? Entonces yo creo que eso sí es muy importante, voltear a ver realmente nuestras necesidades específicas. Y por la cuestión legislativa, yo creo que México tiene una tradición legislativa que realmente ha sido punta de lanza en muchas situaciones. Recuérdense, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recupera por primera vez en el mundo las garantías sociales, incluso antes que la propia Constitución rusa en el mismo año. Eso quiere decir que tenemos buena madera y gente para hacer las leyes, ¿no? Pero sí también necesitamos introyectarle estos conceptos que yo les comentaba, ¿no? Y con respecto, Lucas, a lo que comentas de integrar la perspectiva de género, yo solamente como recordatorio que esto ya no es potestativo. Anteriormente, cuando eras un abogado o abogada que tenía puestos los lentes de género y que había estudiado género y demás, tenías un plus. Ahora es una obligación. Para todas las personas físicas que tenemos la calidad de ser servidoras o servidores públicos, es obligatorio. Nos lo mandatan una serie de convenciones internacionales, de instrumentos específicos de protección internacional a derechos de las personas. Entonces, en este sentido, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, darle continuidad a nuestras obligaciones, cumplir con ellas y aperturarnos a la posibilidad de realmente poder reconocer, respetar y garantizar las diferencias y asimismo el respeto a los derechos humanos. Gracias. No quise decir que un sexo fuera mejor que otro en cuestiones de poder, simplemente me refería a una cuestión natural de que esto no me lo invento, vaya, esto no me lo estoy inventando ahora mismo, o sea, esto la ciencia lo ha demostrado. Tú tienes un umbral del dolor mucho mayor que el mío, tu cuerpo está diseñado para dar vida, el mío no, tú tienes una interconexión entre lóbulos cerebrales, yo no, tú tienes de alguna forma tu genética. Tus genes, cuando se los heredes a tus hijos, van a predisponer el sexo de la criatura. Va a ser primero XX y por azar de la naturaleza va a ser XY o se va a quedar en XX. Por cuestiones de la naturaleza. Tu postura es sexista. No lo estamos. Por ejemplo. No lo estamos. No me lo estoy intentando. El umbral del dolor no es lo mismo a toda la No, sí, exactamente. No está bien la réplica. Bueno, muchas gracias.